Consideremos ahora la siguiente situación. Imaginemos que tenemos una fábrica, ¿no?, que produce, por ejemplo, televisores y esa fábrica tiene tres máquinas encargadas de producir televisores o tres líneas de producción, si así lo prefiere, digamos A, B y C, que son encargadas de producir la línea A el 25% de la producción total. La línea B produce el 35% de la producción total y el 40% restante proviene de la línea C o la máquina C. De la producción total de la línea A o máquina A, el 5% va a tener algún tipo de defecto. Por su lado, el 4% de lo que produce la línea B va a tener también defectos. Y por último, el 2% de lo que sale o produce la línea C va a presentar algún tipo de defecto. Y digamos, la situación es esencialmente ahora la siguiente. Imaginemos que de la producción total, ¿no?, se toma de manera azarosa o aleatoria, si lo podemos decir así, un televisor, ¿no?, y de pronto nos percatamos de que tiene algún tipo de defecto y por la razón que sea, ¿no?, digamos, la cantidad que nos interesa ahorita es calcular, ¿no?, que conociendo que el televisor que se seleccionó tiene un defecto, ¿cuál será la probabilidad que provenga de la línea A o de la línea B, o la probabilidad de que siendo defectuoso provenga de la línea C? Bien, para ello vamos entonces a introducir una serie de eventos y comencemos por el evento A, que describe exactamente el caso en que el televisor, ¿no?, es producido por la máquina o la línea A y sabemos de nuestros datos que eso ocurre, ¿no?, con probabilidad de 0.25, ¿no? Un televisor que se toma al azar tiene 0.25 de probabilidad de ser producido por la línea A, ¿no?, por los datos que teníamos. Por su lado, el evento B va a ser aquel que ocurre si el televisor es producido por la línea de producción B, ¿no?, y sabemos que tiene probabilidad de 0.35 de que ese sea el caso. Y por C vamos a denotar el evento de que el televisor sea producido por la línea C o la máquina C, y tenemos 0.40 de probabilidad de que ese sea el caso. Por otro lado, voy a considerar entonces el evento D, que ocurre cuando la pieza que selecciono sea producida con algún tipo de defecto, y conocemos de nuestros datos que la probabilidad de que un televisor sea seleccionado con defecto, y si se sabe que proviene de la línea A, que eso tiene finalmente una probabilidad de 0.05. Por su parte, si detectamos digamos, si sabemos que la pieza que seleccionamos es de la línea B, ¿no?, sabemos que la probabilidad condicional de ser defectuoso, dado que proviene de la línea B, es de 0.04, y que sea defectuoso sabiendo que proviene de la línea C tiene probabilidad de 0.02. Bueno, con estos datos, ¿no?, podríamos hacer uso de la fórmula de probabilidad total. Digamos, si no lo tiene presente, va a aparecer en la parte derecha superior del video, va a aparecer una de estas etiquetas para que considere la exposición que hicimos al respecto, ¿no?, que nos va a permitir calcular esencialmente la probabilidad, digámoslo así, genérica, de observar el evento D, que es de seleccionar un televisor defectuoso, ya que los eventos A, B y C ciertamente son eventos ajenos que forman un sistema completo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen
cada uno de ellos tiene probabilidad positiva, que son ajenos a pares, o sea, no tienen nada en común, y que su unión genera, en este caso, el universo. En este caso, entonces, podemos usar la fórmula de probabilidad total, y la fórmula de probabilidad total nos va a permitir entonces calcular la probabilidad de D como la suma de los siguientes productos, de la probabilidad de D dado A, o sea, de ser defectuoso proveniendo de la línea A por la probabilidad de provenir de la línea A, más la probabilidad de D dado B por la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de ser defectuoso proveniendo de la línea B por la probabilidad de provenir de la línea B, más la probabilidad de ser defectuoso proveniendo de la línea C por la probabilidad de C, ¿no? Y una vez que uno sustituye entonces aquí las probabilidades que ya habíamos, digamos, tomado, veámoslo así, de la data que tenemos del problema, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de ser defectuoso y provenir de la línea A, habíamos considerado que es de 0.05 por la probabilidad de provenir de la línea A, que es de 0.25, y así sucesivamente, ¿no? Esto sería la probabilidad de ser defectuoso proveniendo de la línea B, y esto sería la probabilidad de provenir de la línea B, ¿no? Y por último, la probabilidad de ser defectuoso y provenir de la línea C por la probabilidad de provenir de la línea C. Cuando uno calcula eso, tendríamos finalmente una probabilidad de 0.0345 de que observemos, tomando al azar un televisor de la producción, que tenga algún tipo de efecto. Pero eso no fue ciertamente lo que se nos preguntó, ¿no? O sea, lo que se nos preguntó fue ciertamente es que si detectamos que el televisor que escogimos es un televisor defectuoso, ¿no? Queríamos conocer cuál es la probabilidad de que provenga de la línea A, o que provenga de la línea B, o que provenga de la línea C. Bueno, en ese caso entonces el cálculo de esas probabilidades sería el cálculo de la probabilidad condicional, precisamente de ocurra A, dado que conozco que ahora sí el televisor que escogí tiene algún tipo de defecto, y es aquí donde viene en nuestro auxilio, ¿no? La fórmula de Bayes, porque me permite intercambiar precisamente aquí este orden, ¿no? Y ahora calcular la probabilidad de que ocurra, dado que ocurrió D, ¿no? Me permite calcularlo como la probabilidad de que sea defectuoso proveniendo de la línea A por la probabilidad de provenir de la línea A, dividido, ¿no? entre la probabilidad de lo que sería aquí el condicionante, que es la probabilidad de que sea defectuoso. Cada una de estas cantidades yo las conozco. De hecho, la probabilidad de ser defectuoso fue exactamente la que acabo de calcular en el paso anterior, ¿no? Esto sería la probabilidad de ser defectuoso proveniendo de la línea A, es algo que conozco, ¿no? de los datos del problema, y esto sería la probabilidad de ser producido por la línea A, ¿no? Entonces tendría que al final la probabilidad de que un televisor defectuoso provenga de, digamos, la línea sea responsable de él, ¿no? Es precisamente de 0.36. De manera totalmente análoga, ¿no? Podríamos calcular entonces la probabilidad de que si observo que un televisor tiene algún tipo de efecto, ¿no? La probabilidad condicional de que provenga de la línea B, ¿no? De nueva cuenta, gracias a la fórmula de Bayes, yo puedo intercambiar aquí el orden de B y D, ¿no? Y calcular la probabilidad condicional de que de B dado que ocurrió D, ¿no? Como la probabilidad condicional de D dado que ocurrió B ahora por la probabilidad de B. Estas son dos cantidades que ya conozco, entre la probabilidad del condicionante, que es la probabilidad de ser defectuoso, que ya sabemos que es esta cantidad, ¿no? Y estas dos cantidades las conozco de nuestras consideraciones anteriores, ¿no? Y eso genera entonces que la probabilidad de que haber observado un televisor defectuoso o haber seleccionado un televisor defectuoso, la probabilidad condicional de que ocurra B, o sea, de que la línea B haya sido responsable de haber producido ese televisor defectuoso, es de 0.4, ¿no? Por último, pues ya, ahora sí, totalmente análogo, ¿no? De nueva cuenta, el cálculo de la probabilidad condicional de que la línea C sea responsable de la producción de un
televisor que escogí, que conozco que es defectuoso de la probabilidad condicional de ese dado de no, de nueva cuenta gracias a Bayes, puedo intercambiar el orden de estas dos cantidades, ¿no? Y calcular finalmente que la probabilidad de que la línea C sea responsable de ese televisor que escogí, que es defectuoso, es de 0.23, ¿no? Ahora hagan ustedes ahí el cálculo de que la suma de estas tres probabilidades tiene que ser 1, ¿no? Y piensen por qué esto tiene que sumar 1 y justifíquenlo, digámoslo así.